A ver, bueno, profesor, muy buenas tardes. Eh, en esta presentación, en clase MIT, voy a realizar una clase grabada con respecto al curso de entomología general sobre los puntos importantes, puntos básicos, con respecto al orden hemítera de los insectos. Bueno, el punto a tratar en esta ocasión es sobre la importancia agrícola que esos insectos tienen en los diferentes cultivos o conductas conductas agrícolas, ¿no? Más que todo, reconocer su naturaleza y sobre todo ver puntos importantes sobre la vida de esos insectos, si son de repente plagas o son de repente insectos beneficiosos, y diferenciarlos unos de otros. Ante todo, profesor, voy a compartir el contenido de la clase. Bueno, procedo entonces a compartir la presentación y comenzamos con la sección. Bueno, profesor, reitero, muy buenas tardes. En esta ocasión me ha tocado explicar, mencionar sobre las principales características en sí y la importancia agrícola que tienen estos insectos que pertenecen al orden de las hemípteras. Bueno, le habla el alumno de entomología Urteaga Pantaleón Guillermo Martín y procedemos a la sección. Bueno, las hemípteras es un orden específico de insectos que por lo general tienen diferentes modos de existencia, de modos de alimentación, por ejemplo. Es lo que más o menos a los estudiosos, a los estudiantes de la materia de entomología interesa más, ¿no? O sea, reconocer cuál es la modalidad con que estos insectos pueden llegar a alimentarse. Bueno, su alimentación, como ya lo estaba mencionando, los insectos pueden ser de tres tipos. Pueden ser insectos que se alimentan exclusivamente de plantas, otros que se alimentan de otros insectos, son de una forma por así decirlo, son predadores, y otros son dañinos para nosotros, bueno, y algunos animales, ya que somos los seres que estamos constituidos o tenemos como una materia conductora que es la sangre, ¿no? Algunos son hematófagos, que se alimentan también de la sangre. Pero bueno, acá nos vamos a centrar más en la importancia de los insectos que pueden alimentarse de las plantas y de otros insectos, por así decirlo. Voy a iniciar la presentación. Bueno, tomamos como énfasis ciertas observaciones importantísimas que se deben de tomar a esos insectos en este orden. ¿Cuáles son? Por ejemplo, cabe destacar en esta ocasión que el aparato bucal en ese tipo de insectos, en este orden, es de tipo picador-chupador. Más que todo porque siempre, bueno, en la morfología del insecto, tiende a querer transportar los líquidos que absorbe el floema para poder alimentarse. Su cuerpo está constituido más o menos por un 70% concentrado de agua, de líquido, y por eso es que necesita de estas sustancias. Succionar ciertas superficies, de acuerdo al tipo de familia en la cual pertenezca. Bueno, aparato bucal picador chupador, que se origina en la parte frontal de la cabeza y se extiende centralmente bajo el tórax, bueno, en la parte del tórax, ¿no? Presentan también ojos compuestos bien desarrollados, por el cual les permite
En este caso, algunos pues, si presentan alas, puedan distinguir alrededor de un radio de 360 grados de ese entorno en el cual se ubican para poder tomar las medidas necesarias, ¿no? Poder escaparse, ¿no? Presentan antenas de 4, desde 4 a 5 segmentos en la parte anterior de la cabeza. Bueno, como una nota de observación, tenemos que estos insectos tienen una metamorfosis simple, o paurometábola, con 5 estadios ninfales. O sea, bueno, eso vamos a explicar un poco más adelante cómo sucede este proceso, pero su mecanismo es un poco más simple de la metamorfosis. La mayoría son terrestres, de los cuales otros pequeños grupos son acuáticos y otros simplemente se alimentan de plantas, especialmente la savia, ¿no? Cierta concentración de familias son también predadoras y pocas son hematófagas, pero sí, pero está bien que digamos que son pocas, pero también tienen una cierta importancia, ¿no? Porque la enfermedad que vamos a mencionar posteriormente es crítica, o al menos ha tenido su poder, el poder más reconocido en tiempos pasados, ¿no? Entonces, que la enfermedad aún sigue siendo la más fuerte que ocasiona este tipo de insectos. Bueno, como mecanismo de defensa, también como alimento. A excepción de algunas especies claves, son de poca importancia como plagas de cultivos, ya que hay pequeñas cantidades, más predominan insectos que, por ejemplo, por ahí pueden actuar como predadores, más que todo, en este orden, en estas familias de las hemípteras, ¿no? A las hemípteras. O también llamados heterópteros, ¿no? Tienen alas un aspecto así diferente, ¿no? Bueno, y algunos van a ser depredadores de plagas y malezas. A ver, perdón un momento. Bueno, nos encontramos hasta... ya. Bueno, disculpe, profesor, retomando la exposición, tenemos también tres observaciones adicionales que hacer, y es que en el abdomen generalmente de esos insectos es ancho, que pueden ser de 9 a 10 segmentos. Algunos hemípteros poseen el ovopositor bien desarrollado. Por lo general son cortos. Eh, en sí, estos insectos, en manera de defensa, protección, defensa no, sino protección, poseen una especie de, mm, de capa, digamos así, de una capa, de un capa bastante grande, resistente, que recibe el nombre de escutello, ¿no? Su cuerpo y apéndices también se puede distinguir en este caso, que están revestidos de ciertas pilosidades que son más o menos densas, como si fuese una especie de cabellera leve. Presentan una estructura dura, generalmente son ya más, están en su punto más desarrollado cuando esos insectos ya son más, están entrando en la etapa de adulto, ¿no? Presentan una estructura dura, en este caso, cuando son adultos, en la zona dorsal, o sea, en la parte superior, digamos así, la parte más visible, porque la parte ventral es la parte que se encuentra en las patas y, y prácticamente el aparato bucal, si queremos decirlo así. Y para su protección, se conoce con el nombre de escutelo. Más que todo se lo asemejan más como si fuese un escudo, ¿sí? Tiene la forma de un escudo, generalmente tiene forma triangular, otros lo llaman
escudele, el escudele pues, cumple la misma función de proteger al insecto, es una capa muy dura, como si fuese una caparazón, digamos así. Y a ambos lados del escutelo, lógicamente que en la parte de abajo de la capa protectora, se encuentran añadidas las alas a ambos lados, con sus respectivas membranas superpuestas en la región posterior del insecto. Algunas especies de esos insectos poseen glándulas odoríferas que son las capaces de, bueno, en primer lugar, estos son mecanismos de defensa que tienen esos insectos para poder superar el proceso de defenderse ante los predadores, ¿no? Escaparse de ellos. ¿Qué sucede? Pues, ¿no? Estas glándulas odoríferas, como su nombre lo dice, segregan sustancias que son prácticamente repelentes, ¿no? O sea, son unas sustancias que espantan a los insectos que vienen a alimentarse de esas familias, de esos insectos ejemplares, de las hemípteras. Y bueno, algunos poseen así, pues, ¿no? Como mencionaba, glándulas odoríferas que produce aromas repelentes, ¿no? Ah, odiados por los insectos naturalmente. Y estos de acá se abren a los lados del tórax, son como unas aperturas. Ahí está contenido las glándulas. Las ninfas se encuentran en el abdomen y en el adulto en el metatórax, en la parte central. Bueno, como una nota tenemos, los heterópteros están altamente diversificados, presentan más de 40.000 especies a nivel mundial, una fuente citada lógicamente, y constituyen el grupo de insectos más grandes con metamorfosis sencilla, o como ya había mencionado, también llamado paurometábula, o también llamado paurmetabolia, en este caso. Y como dato adicional, importantísimo, es el primer ejemplar fósil más antiguo encontrado fue en Paracnictia magnifica del Pérmico superior de Australia. Bueno, un agregado a esto es que algunas familias de esos insectos presentan tres artejos en lo que son las antenas, y eso lo vamos a explicar más adelante. Bueno, de acuerdo a su morfología, bueno, lo clásico, tenemos que contamos que esos insectos están constituidos por la zona de la cabeza, el tórax y el abdomen. Las patas tienen cinco artejos, coxa, unidos al tórax, trocánter, fémur, tibia y tarso, el más distal. Según sean el par de patas anterior, medio o posterior, esos artejos se nombran anteponiendo el prefijo pro, meso o meta. Oh, perdón, ahí había un ligero error que quisiera retomarlo. Ahí había un error. Acá hay un error. A ver, un momentito. Había un ligero error que quería corregir también. Y es que en la parte en que se encuentran ubicadas las glándulas odoríferas en los adultos, es en el metatórax, lógicamente en la parte final. Bueno, por el prefijo, lógicamente, meta. Bueno, como estaba mencionando, entonces se puede decir también que los tarsos son de o tres artejos, denominados también en esa agrupación como tarsómeros. La parte terminal del tarso, junto con las uñas, lógicamente las patas, constituye el pretarso. Esas son estructuras ya que lógicamente hemos estudiado anteriormente
en las diferentes clases antes de llegar a la parte de la sistemática insectil, en el cual el docente nos enseñó, nos anunció sobre las diferentes partes de las patas de los insectos. Lógicamente que no todos van a ser iguales. Los nombres son iguales, lógicamente, pero muchas veces las formas varían de acuerdo a la especie. Y hablando de eso, pues, ¿no? Se puede decir que generalmente las patas son ambulatorias en este orden. O sea, si son ambulatorias o caminadoras, o sea, que lógicamente sirven para caminar o correr, pero en determinados casos se transforman en patas prensiles. O sea, son unas patas que se sirven como sujetadores. Así como dices, algunos usan para escalar montañas heladas, una especie de cuchillas caídas en forma de C invertida hacia abajo, para fijarse y evitar que se caigan. La misma función cumplen esos insectos con sus patas, de acuerdo a la especie, lógicamente, de sujetarse a diferentes superficies. Por ejemplo, en redúvilos, excavadoras, que es otro tipo de patas, y también las patas nadadoras, que son exclusivamente para para las familias de hemípteras acuáticas, y las saltadoras para los sálvidos. Bueno, cabe resaltar aún así, eh, como hemos avanzado hasta esta exposición, que las hemípteras presentan escutelo, lógicamente ya lo había mencionado antes, el escutelo, eh, presentan alas. En el caso de las alas, hay especies que lógicamente presentan alas y otras que no presentan alas. Lógicamente están ubicadas debajo del escutelo y protegidos por el mismo. Estas especies de esta familia poseen dimorfismo sexual. O sea, ¿qué es ese tipo de característica que poseen esos insectos? Dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual está distinguido por los demás insectos, incluso hasta animales, como una ligera diferencia que puede ser en la forma, en la coloración, en el desarrollo sexual y diferentes eh, aspectos que pueden dar una ligera diferencia dentro de estos insectos, lógicamente, de acuerdo al sexo. O sea, de repente las hembras tienen ciertas características diferentes a los del macho, ¿no? De repente tamaño, de repente las hembras son de color amarillento, así un poco manchado, el macho también tiene otra coloración. Ese es dimorfismo sexual que viene a nivel genético, que lo van a distinguir para poder diferenciar cuál es macho y cuál es hembra. Bueno, poseen ojos compuestos, ya lo había mencionado, antenas, el pico. Aquí también quiero resaltar en el punto de a tomar el uso del pico, que es lógicamente en la parte del aparato bucal. El pico pertenece al aparato bucal, por el cual va a ser el punto inicial por el que el insecto va a poder alimentar. También se conoce con el nombre de rostro, y este de acá se ubica ventralmente en la parte anterior de la cabeza. Las glándulas odoríferas, lógicamente, para el sistema de defensa del insecto. Estigmas respiratorios, que son unos orificios, ¿sí? Son unos orificios que cumplen con la función respiratoria. Son unos orificios que se encuentran en lugares diferentes de acuerdo al desarrollo del insecto. A eso se le conoce con el nombre de estigmas respiratorios que cumplen la función respiratoria. Pilosidad, lo que había mencionado anteriormente, que algunos de los insectos lo presentan prácticamente en todo el cuerpo, otros lo presentan solamente en las patas, como algunas chicharras de repente en un caso, y ahí se va a explicar un poco más adelante, algo introductorio. Eh, y lógicamente cabe resaltar que el aparato de esos insectos es chupador-picador. Hay una objeción, hay una aclaración que hay que mencionarlo en esta exposición, aprovechándolo, es el ciclo vital. Lógicamente es un punto que ya se ha mencionado anteriormente, pero aún no se ha mencionado el por qué.
Bueno, el ciclo vital de esos insectos es del tipo agrometábolo. ¿Qué quiere decir? En este caso, el ciclo vital es agrometábolo de acuerdo a la semejanza que existe entre los insectos que aún están en la etapa juvenil con respecto a los insectos que ya están en la etapa de la adultez. Mira, esa semejanza es leve, digamos, tiene un gran parecido, no, no leve no es, ¿no? Es, pronunciada, mejor dicho, o sea, la igualdad entre ellos es, digamos así, los jóvenes son bien parecidos a los adultos durante su desarrollo. Como se puede observar acá en la imagen, lógicamente este es el hogar, el, el, el lugar de concentración de los huevos. Aquí podemos observar a los huevos que han sido previamente expulsados por la ooteca, perdón, por el ovopositor. Ese es un tipo de ooteca en arreglo en hexagonal, en masa, y en un periodo de 5 a 7 días, lógicamente, eclosionan cada uno de esos huevos ejemplares. Los primeros indicios que salen de las crías, digamos, de la descendencia, a los 3 o 4 días, comienzan a tornarse de este color, medio rojizo, y bueno, esa es la primera instancia, ¿no? La primera evolución. No me no tengo claro, pero esa es la primera evolución, que se transcurre entre los 3 o 4 días. De ahí a los 4 a 6 días ya comienza automáticamente a entrar en una muda que lógicamente es para poder evolucionar, pero todavía siguiendo en la etapa juvenil. Bueno, bueno, ya hasta acá, en este caso, cuando el insecto ya se está en cría y ha pasado cada uno de esos procesos, se le conoce como número de estadios. Generalmente son, generalmente son de repente unos 5 a lo mucho, 5 estadios que pueden cumplir desde la parte cuando una es cría, toma esta coloración de acuerdo a la especie. Este es un ejemplo, ¿no? De ahí pasa a esta coloración, segundo estadio, tercer estadio, de acuerdo a los que están señalados aquí, y siempre ya cuando han pasado aproximadamente 11 días, digamos, 11 días o 12 días aproximadamente, ya el insecto comienza a tornarse una nueva muda, para pasar al adulto, que es la muda, se conoce como la muda lamial, para poder pasar del estadio juvenil a ser adulto, que es un promedio más o menos de los 11 días. Y aquí ya está en el 13º día, que ya está más evolucionado. En el quinto estadio ya lógicamente, ahí comienza a tomar su coloración específica. Pero eso depende de la especie. Ya vamos a explicar más adelante algunas diferencias que existen, porque en realidad en las diferentes especies que hay en este orden, los cambios son diferentes. Eso sí cabe resaltar. Como una indicación adicional, sabemos muy bien que en esta evolución ciclo vital de este orden, los insectos, tanto jóvenes como adultos, conviven en el mismo ambiente. Comen lo mismo. El aparato bucal, como es en el caso de otros insectos, diferenciados de acuerdo a la metamorfosis, eh, estos no cambian, no cambia el sistema de funcionamiento de su aparato bucal. O sea, los más jóvenes tienen aparato bucal más de chupador, claro, fijador chupador, ¿no? Claro, así como lo estoy indicando acá, así como lo indica acá, picador chupador, tanto jóvenes como adultos lo conservan. O sea, los jóvenes también se alimentan de la sustancia
vital de las plantas, en el caso que se ubica en el floema, al igual que los adultos, no cambia. Si tiene alas, lógicamente que en el adulto se van a pronunciar más, pero en las crías, en las descendencias, ya comienzan a tener su desarrollo de las alas. Las alas se desarrollan al exterior del cuerpo, pero tienen alas. O sea, no hay mucho cambio en este tipo de orden. Bueno, conviven en un mismo hábitat. Las únicas diferencias, lógicamente externas, de estos insectos, de acuerdo al ciclo vital, porque prácticamente no hay mucha diferencia, es en la talla y la consistencia del tegumento, que es la capa protectora que le permite protegerse proteger sus alas, el escutelo, en ese caso. Y también se distingue en el desarrollo alar. Los adultos tienen las alas ya más formadas, mejor desarrolladas que en los jóvenes, son más pequeños. Y también en la posición de las aberturas de las glándulas odoríferas. Es una de las diferencias que pueden haber dentro del ciclo vital, comparando lógicamente de la parte más joven, el ciclo más joven, en el momento de la estancia juvenil del insecto y del adulto. Y también puede haber una diferencia entre el cambio del el color, ¿no? El patrón de coloración. Bueno, el insecto tiene metamorfosis paurometábola o paurometabolia, también llamado, y también conocido como nombre de metamorfosis sencilla, porque no hay mucha diferencia entre el ciclo evolutivo. Son igual. Bueno, hasta acá hemos abarcado el aspecto individual de este tipo de orden de los insectos, ¿no? Las hemípteras, resaltando ciertas características importantes que podemos tomar en cuenta de estos insectos. Adicionalmente, antes de conversar desde la alimentación que tienen estos insectos, cabe resaltar que el aparato bucal, como ya hemos mencionado varias veces, aparato bucal picador chupador de estos insectos, hay la existencia, o se puede observar de cerca al insecto y vamos a dar cuenta que se encuentra una estructura fijadora, lógicamente, que se encuentra en la parte ventral del aparato bucal, conocido con el nombre de estilete. El estilete, lógicamente, se encuentra protegido por el labio y su función que cumple el estilete es de perforar los tejidos en el cual se esté incidiendo el insecto y succionar los líquidos que se encuentran, lógicamente, en ese medio. Una hoja, tallo, succiona las sustancias que se encuentran en el floema para poder alimentarse. El sistema consiste en que el estilete, al hacerle un corte transversal, se pueden distinguir dos áreas lógicamente distanciadas longitudinalmente, cada una de ellas, en el cual el de la izquierda se puede decir más o menos, el que está hasta la parte izquierda, se va a encargar de liberar cierta cantidad de saliva que contienen enzimas que digieren el alimento, porque su digestión del insecto es externa. Y el otro edificio es para succionar el líquido que necesita. Lógicamente que ya ha sido procesado, ¿no? por la saliva. Y muchas veces esa saliva puede ser nociva porque puede ser propagadores de virus. Y algunos la pierden y otros no, que por ahí lo vamos a mencionar posteriormente. Alimentación, tres tipos: fitófagos, zoófagos, hematófagos. Fitófagos se alimentan exclusivamente de plantas, como está el ejemplar ahí. Zoófagos son predadores, lo más interesante y elegido por los agricultores. Y los hematófagos, que pueden ocasionar enfermedades como la enfermedad de Chagas. Más que todo propagan virus, todo eso, ¿no? Por medio de la sangre. Resumen introductorio está ahí. Hemos estudiado lo que es el aparato bucal, picador, su rechupador, succionador. Cabe resaltar que hay algunos tipos de las hemípteras que causan daños, y eso es lo que es el tema central de la exposición, pues, ¿no? O sea, reconocer qué tan peligrosos o no son los insectos de este orden.
lógicamente reconociendo cada una de las familias. Los daños directos que pueden ocasionar diferentes familias de estas hemípteras es que en su estado ninfático, en las ninfas y los adultos, estos pican el tejido vegetal y succionan el contenido celular. Lógicamente, la sustancia que está por ahí pasando está escurriendo por el floema, también lo ubican bastante fácil ahí al momento de picar ese tejido afectado, ¿no? Luego va a tener consecuencias. Inyectan agentes histolíticos, o sea, son lo que ya han mencionado algunos virus también, que van a provocar destrucción a nivel de los tejidos, internamente principalmente, de ahí se va hacia afuera, primero es internamente y de ahí pasa hacia la estructura, a ese tejido externo de las hojas o lo que esté afectando, que licúan las porciones sólidas o semisólidas en las células facilitando su ingestión. Lógicamente que va a, a favorecer al insecto, ¿no? Porque esa es una manera de la digestión. El mecanismo consiste en inyectar enzimas que van a disolver las paredes celulares y van a extraer todo el contenido que quede. Eso es mediante la presencia de saliva tóxica. Daños indirectos transmiten enfermedades, ¿no? O sea, de repente eso nos puede afectar a nosotros más que todo, ¿no? Otros aspectos importantes que rescatar es que las alas anteriores, los hemiélitros, están formados en el segundo par, lógicamente en esas alas es membranoso. ¿Por qué? Porque las alas principalmente que van a estar en funcionamiento son las alas que presentan nervaduras, las alas que son ligeramente eh, tiernas, así, ¿no? Maleables. Esos son los que van a permitir el movimiento del insecto, el vuelo. El rostro, labium, está formado por 3 o 4 o hasta 5 segmentos. Un par de patas, caminadoras, nadadoras, raptoras, que lógicamente son las patas con más longitud, más fuerza, que le permite cualquiera de esas tres funciones. A nivel de la reproducción en los huevos, necesitan una cubierta llamada corion, protección. Ahí está señalado en las alas y la membrana que se encuentra en la parte de abajo, en la parte blanquecina, como se puede distinguir acá. Esta es la capa que protege cada una de las alas, conocida con el nombre de tegmina, y el escutelo, que lógicamente es la señalización de un triángulo, que al conjunto que con el conjunto de todas las estructuras que están abiertas en este momento forma como si fuese un escudo. Y acá está la porción, como se puede ver acá, está la porción endurecida de la ala del insecto, ¿no? Acá está la membrana, la parte que siempre está afuera, y esto es la parte del ala, ¿no? Bueno, orden hemíptera, podemos considerar el suborden de las heterópteras, que son prácticamente las más interesantes en esta clase, y que se va a estar en plan de explicación en esta exposición, en esta oportunidad. Bueno, como se está observando en la imagen, acá está el pronoto, la parte que está cerca de la cabeza, el escutelo, que tiene diversidad de formas, y lógicamente esa es la parte del... Claro, la cara es la parte más o menos en algunos casos se encuentra en la parte media del insecto, que es las glándulas odoríferas que permiten lógicamente la defensa. Tienen que estar conectados con la parte de la cabeza para ser más alerta al peligro. Y el conexivo. Bueno, entramos ahora a la zona del reconocimiento insectil. Lógicamente mencionando que esos insectos son excelentes agentes de destrucción en algunos casos, ¿no? Porque de acuerdo a la forma, naturaleza que tienen estos insectos, pueden atacar a las plantas e incluso pueden llegar a que estas se vuelvan
deficientes, ¿no? Inútiles, ya para su propia eh, expulsión, ¿no? O sea, para ya descartarlas, tal vez, ¿no? Los cultivos. Bueno, la primera familia es la familia pentanoide, que es tomado en consideración en esa exposición. ¿Y qué posee esta familia? Bueno, cinco antenas, perdón, antenas de cinco segmentos, cuerpo en forma de pentágono, como se está más o menos imaginando, ¿no? Porque no es tan exacto. Esa es la base, son lados que no son paralelos y termina en punta, ¿no? Más o menos es como un pentágono, más o menos. El escutelo grande, pronunciado en forma triangular, y están, se pueden evidenciar diferentes especies que son fitófagas y predatoras, o sea que pueden llegar a ser agentes beneficiosos para el cultivo. Cierto, es ciertos grupos, más que todo, porque no están prácticamente igual a la par con el resto, porque algunos son predatoras, son fitófagas, digamos, ¿no? Entre los ninfas y los adultos, lógicamente que la alimentación como el resto de especies van a ser igual. No hay mucha diferencia, que ya lo explicaba anteriormente, en el ciclo vital. Poseen glándulas odoríferas. Esos son los insectos principalmente reconocidos como los más molestosos, eh, bueno, para nosotros, ¿no? A veces defenden los cultivos y cuando queremos intervenirlos, al defenderse emiten esos olores que hasta nosotros nos repelen, ¿no? Nos aleja, que es horrible, ¿no? Aquí se evidencian las especies que son importantes, que tienen cierto interés agrícola, porque son fitófagas, son peligrosas en algunos casos. La Nesara viridula, el chinche verde, es el más horrible, el más oloroso. Loxa flaviculia, flaviculis, tiene esta forma. Y el Piesodorus wildini. Son, más que todo se diferencian en la forma del escutelo y en la forma bueno, ya se me estaba yendo cómo se llama este nombre, cronoto, claro, y la diferencia de cronoto, porque algunos tienen diferentes formas, ¿no? Bueno, y también la coloración, ¿no? Otros que también son de importancia agrícola, como el Dichelopus fulcatus, chinche de los cuernitos, lógicamente tienen como unas estructuras de forma de cuernos chiquititos, tiene esta coloración como se está observando. Edesa meditabunda, el alquiche, que son altamente tomados como insectos fitófagos, peligrosos, se los tiene que eliminar en ciertos casos. Y una especie que hay que resaltar que es de aspecto predatorio, ¿no? O sea que esos son, sí, hay ciertos grupos pequeños que son predatorios, porque hay una gran parte que son también fitófagos, pero acá solamente resalto esta especie que es predatoria y es recomendable para los cultivos porque se alimentan de las larvas de otros insectos que pueden causar mucho daño en las hojas. Como en este caso el Podyzus nigris pinus, que son el predador de las larvas de los lepidópteros, perfectamente adecuado porque en la exposición que va a seguir de acá en unos cuantos días que voy a preparar el material, voy a hablar de los lepidópteros, que lógicamente es especial, lógicamente avanzando, tomando como un punto importantísimo, son tanto considerados como peligro porque más el peligro que ocasionan es cuando aún están en estado larvario. Ahí se puede decir considerar como insectos peligrosos, pero cuando esos son adultos no hay mucho que temer porque son, al contrario, son agentes benéficos para los cultivos porque ayudan en el proceso de la polinización de la flor de cierto cultivo, ¿no? Pero bueno, pero siempre hay que mirar no por la superficie, como se dice, sino por la raíz del problema. Si así sean en estado larvario, igual causan problemas, síntomas tajantemente. Es por eso que se debe de emplear métodos para poder, lógicamente, lo que se toma como preferencia ahorita, métodos biológicos, ¿no? De control de plagas, para poder salvar el cultivo y controlar esas plagas, ¿no? Porque así no cause mucho daño en toda la vida
del insecto igual causa, igual se nota un daño profundo en las plantas, hay que tener en cuenta eso. La familia Coroidae, está como se está observando en los cuadros, eh, presenta tres pares de patas ensanchadas o con formaciones. Son ligeras diferencias, ¿no? También se puede distinguir la diferencia entre la posición de las antenas, están hacia la parte posterior del cuerpo, la parte de atrás, caídas, tamaño mediano, alargado y oscuro. Presentan venas paralelas en las membranas del hemielitro, que son también son elemento primordial para la distinción, lógicamente, de las familias. Acá mayormente los entomólogos, los estudiantes de entomología o de ingeniería agrónoma toman como consideración la diferencia de los insectos bajo varios factores, que pueden ser el tipo de alas, antenas, ¿no? Y ya que esa es la principal diferencia que hay que retomar. El chinche de tomate, y acá hay más ejemplares. Familia Diorcoidae, ¿no? Chinches ojudas, generalmente tips, moscas blancas, pulgones, ¿no? Aquí es lo que se va a enfocar un poco más adelante. Y aquí hay otra especie que también actúa como predadores de pulgones, en este caso, ¿no? Larvas de lepidópteros y otros insectos pequeños, como pulgones pequeños, ¿no? Un poco más, animales un poco más reducidos, pero que sin embargo se alimentan de la savia de las plantas, savia laboral. Ahí están las características. Familia Anthocoridae, son pequeñas, unos cuantos milímetros aproximadamente, serán pues 0,3, más o menos por ahí, 3 milímetros, miélitros con partes negras y blancas, lógicamente en la parte del escutelo, perdón, claro, de todo el sistema protector. Son predadores de pulgones, son exclusivamente, su alimentación se basa en los pulgones que encuentran por ahí, larvas y huevos de lepidópteros. O sea, esta especie es importantísima porque hasta pueden atacar a los huevos, o sea, es como si existiera un predador al inicio de los tiempos del insecto, ¿no? Para evitar lógicamente que este insecto nazca y cause daños. Por eso que es una plaga importante, es un insecto importante, plaga no, un insecto importante para el control de plagas. Aquí están las características. Eh, Puede presentar de 1 a 4 generaciones al año. La hembra puede colocar cierta cantidad de huevos bajo, digamos, 4 veces, ¿no? Cada generación se le conoce como veces, como veces. Por ejemplo, si hay una generación de 20 huevos, los 20 huevos son de la misma generación, de una generación. ¿Cuántas veces son en este caso? 4. El ejemplo, Orius spp, especie única, muy poco conocida. Familia Cercopidae, chicharritas, de la espuma, lógicamente que esos insectos son altamente confundidos con escopitajos, que se han mencionado en clases, pero es debido a la estructura que poseen estos insectos para envolverse, para su protección, ¿no? Las ninfas rodean su cuerpo de una espuma que ellos mismos producen a medida que se alimentan. Son como unos agentes excretores, ¿no? Se liberan de acuerdo a lo que ingieren. Los daños que ocasionan son lógicamente las leguminosas, como los granos así de arveja, por ejemplo. Lo que ocasiona son detención del crecimiento, hace que la planta se quede, que ha crecido, se ha quedado chata, se quedó ahí. ¿Ya? Pues, deformación del tronco, si son en los árboles, en este caso son plantas medianas, en los brotes de hojas se marchitan, defoliación total o parcial, o sea que ya la planta deja de tener esa capacidad, ¿no? De producir flores y reproducirse. En los cultivos, las ninfas en hábitats subterráneos, en Argentina, graves daños sobre cultivos de algodón y caña de azúcar. Acá están las chicharritas, son más pequeñas que las chicharras. La hembra encastra los huevos debajo de la epidermis, la manera en cómo se reproduce esta familia. Y aquí también están los insectos más fastidiosos que pueden existir, los pulgones verdes. Bueno, por experiencia propia, esos insectos están contenidos en diferentes cultivos, como por ejemplo el cultivo de fresa, el cultivo de aguimanto,
en los platanal, no, perdón, por ejemplo, en el cultivo de ají, incluso. Eso se cuenta, pero son muy pocos, lógicamente, porque esos insectos están propiamente ahí, perennes en diferentes épocas del año, en presencia de diferentes estaciones, y si también si existen alguna ruptura en el microecosistema, lo que llamamos nosotros como microecosistema al ecosistema que existe en el terreno, ¿no? En donde se cultiva algo. Si hay una ruptura de repente, se deja de cuidarse, se implementa por ahí de repente hay una alta cantidad de hormigas, por así decirlo, o si de repente se deja de regar, la planta no se alimenta como se debe, existe un desequilibrio en el cultivo y también causa favorecida por la estación en la cual se encuentran, por ejemplo en verano, hay o habrá estas plagas, los pulgones verdes, ¿no? Son pequeños, prácticamente de 1 a 5 milímetros, cuerpo blando, son jugosos al momento de interactuar con ellos y ejercer de fuerza al momento de reventar, ¿no? Libera todo el líquido contenido en su cuerpo, lo que se alimentó, más la hemolinfa, la sangre de los insectos. 4 alas membranosas y transparentes, antenas 5 a 6 segmentos, abdomen, par de cornículos y cauda. Como se pueden distinguir, aquí hay unas dos estructuras separadas, eh, conocido con el nombre de sifones, ¿sí? Sifones en la parte laterales, y ese es el falso ovopositor, porque lógicamente estos insectos no se reproducen por huevos, sino que la reproducción está dada mediante partenogénesis, lo que vamos a explicar acá del otro lado, que ya hay una cierta similitud entre las ninfas que recién nacen con el adulto. La única diferencia es el tamaño, pues, ¿no? El tamaño, en los pulgones no hay que decir que existen diferencias en color, porque lógicamente ninfa y adulto tienen el mismo color, ¿no? Ambos son bien jugosos, como si fuese una bola con líquido ahí, ¿no? Eh, y esa es la principal característica que hay que tomar en cuenta. Aquí está, pues, ¿no? Las diferentes tipos de pulgones que existen en los diferentes cultivos, ¿no? En el caso del pulgón azul, o también llamado Acyrtosifon condoy, bueno, este insecto mide 3,5 metros aproximadamente, presenta un color verde azulado, prácticamente azul, con alas o sin alas. Generalmente para los pulgones hablamos de una especie de insecto en el cual a todos los individuos le llamamos hembras, porque por lo general, como su reproducción es a veces por partenogénesis, no necesita de la interacción de otros insectos, de insecto diferente. Es como si hubiera una cierta similitud como una hembra, porque da origen a la vida, a otro insecto, a su descendencia, pues, ¿no? Todas, es como si todas fuesen hembras. Los machos solo están ahí en algunas especies para copular, ¿no? Eh, Presentan dos antenas que son muy reducidas, se ubican en los brotes de las plantas, lógicamente ahí succionan el contenido, haciendo que la planta pierda el color, pierda la aceptación o el poder, eh, la captación ornamental, como algunos dicen, ¿no? En el aspecto de la economía. Perdón, pierde el valor ornamental, ahí está, el valor ornamental que permite que la planta tenga cierto valor de acuerdo a su belleza, y se observa desde julio hasta principios de la primavera este insecto, este tipo de pulgón. Los efectos que causan, lógicamente, es ya, pues, ¿no? Si se ubican en los brotes, causan daño en la floración, coloración amarillenta de las hojas, y bueno, sin considerar también, pues, ¿no? Enrolamiento en las hojas y el acortamiento de los entrenudos, haciendo que la planta se vuelva un poco más reducida, ¿no? Y pierde la eficiencia del crecimiento esta planta, ¿no? Afectada. Pulgón negro. Pulgón negro, o también conocido como Aphis crasivora, color negro brillante, extremadamente brillante, como se observa en la imagen.
la parte inferior de derecha. Daños similares al pulgón azul se observan en el otoño hasta la primavera. Forman colonias muy densas en talla de la planta, ¿no? O sea, perdón, en tallo, me estoy confundiendo. Forman grandes agrupaciones en el transcurso de la longitud del tallo de una planta afectada. Presentan cornículos o sifones en la base de la cola, parecida como el pulgón verde. Bueno, y también tenemos ya explicado la especie del pulgón verde, o también conocida como Acyrtosifon pisum. Pulgones de la caña es igual, pulgón verde, el pulgón del maíz que segrega una sustancia dulce, transmite virus, ataca en la emergencia y el macollaje. Las plantas se cubren con fumagina, que esto va a traer la presencia de hongos que a la larga, o lógicamente en el transcurso de algunos días, van a permitir ciertas rasgos perjudiciales en la hoja. Hace que la hoja se vuelva un poco negruzca y se pierda por la presencia de hongos que se alimentan de esto, ¿no? Lo que se llama la melaza. Eh, Transmiten virus como el mosaico del maíz dulce y provocan un manchado negro y decoloración de las hojas, ¿no? Pulgón verde de los cereales, la plaga más fastidiosa que he tenido que afrontar, ¿no? En lo personal, ¿no? O sea, no mucho en el maíz, pero sí en otras plantas, ¿no? Como lo mencionaba, ¿no? En el aguimanto, la fresa, más fastidioso. Lógicamente, sin tomar en cuenta a la araña roja, que no recuerdo si está acá en esta clasificación, pero son plagas que también intervienen y se encarga de succionar esas sustancias favorables para las plantas, ¿no? Atacan en otoño, claro, porque las arañas rojas atacan en verano, claro, está bien. Atacan en otoño y de acuerdo al 10 a 20% de las plantas son infectadas por esos virus, por esas plagas. Lógicamente esas plagas no son a veces, se miden por grados de porcentajes de acuerdo al efecto que causan, porque no todas pueden causar la muerte de la planta, algunas la dejan débil, ¿no? Porque el tiempo de vida de esas plagas son cortas. Cuando hiberna, el huevo depende del rigor del invierno, ¿no? Para poder sobrevivir. Se denotan de 5 a 14 generaciones al año. Bueno, y como lo decía, pues no provoca la muerte total o parcial de las hojas y plántulas. Tampoco no va a causar la muerte de toda la planta, no como otras plagas, pero sí causa una pérdida considerable de las hojas, que es una parte importantísima, ¿no? Otros afidios de importancia agrícola, pulgón negro de citrus, virus de la tristeza de citrus, hasta 20 generaciones al año, ninfas marrones, y esas son todas las características principales, y esos son los efectos que causan, ¿no? Familias Aleirodidae, mosca blanca, que son generalmente tamaño reducido, muy corto, y por lo general forman grandes colonias en una superficie. Bueno, también se alimentan lógicamente de las sustancias del floema y cabe resaltar que esas especies son confundidas mucho por moscas, ¿no? Como dice la mosca blanca, ya, mosca blanca es como una mosquita. No, no, no. Eso lógicamente pertenece a este orden, pero la similitud es como la de una mosca, por presentar alas y bueno, no es tan asimilado al escutelo, no es que tenga un caparazón ahí pronunciado, ¿no? Pero son insectos bien reducidos, no son moscas, porque bueno, también a veces son un poco torpes en la reacción, son fáciles de matar, y en cambio las moscas no. Esa es otra diferencia. No poseen estado de resistencia, como dice ahí, pues no, no se escapan, no reaccionan. Eso que es fácil de pasar un dedo ahí, se elimina gran parte. Metamorfosis neometábola o remetábola. Las cochinillas. Bueno, en el caso de las cochinillas, cabe resaltar porque son una especie un poco más importante, ¿no? En consideraciones, eh, porque estas especies causan daños
progresivos en el cultivo porque se asocia a otros insectos, como el caso de algunos pulgones, como no sé si acá lo había mencionado en las discusiones anteriores, producen sustancias azucaradas que les sirven para poder controlar el nivel de azúcar que llega a su cuerpo, ¿no? Y con ella poder llamar la atención a otros insectos para su protección. Y lo mismo sucede con las cochinillas, como es en este caso de las cochinillas, hacemos un apartado de, ¿no? Las cochinillas, ¿no? Las cochinillas, bueno, acá no está, esta parte que había encontrado una, acá está, el ciclo de vida, ¿no? Las hembras adultas son de 2,5 a 4 milímetros de largo. Esos insectos se mueven muy poco, son de muy poca reacción, se diferencian de otras cochinillas porque disponen de 18 pares de filamentos serosos. Esos insectos tienen una característica principal de que en el transcurso de su evolución, cuando llegan a los adultos, se cubren con una sustancia cerosa para la protección de estos insectos también. Eh, Producen poca cera, debido a lo cual el cuerpo del color amarillento claro a rosa es visible a través de la cubierta cerosa. Pero la cubierta cerosa le da un color medio blanquecino, ¿no? Pero aún así se puede distinguir lo que está dentro, porque esa cubierta de cera blanca es fina, realmente es fina, ¿no? Las ninfas machos se sujetan a la planta, mientras que las hembras permanecen móviles durante todo su desarrollo. Los machos no se mueven ni por nada. Después del segundo estadio, la ninfa macho forma una reputa, no, perdón, prepupa de color marrón oscuro que se transforma rápidamente en una pupa. Eso es de acuerdo al desarrollo. Las cochinillas, los daños que pueden ocasionar es la mayoría de especies de las cochinillas algodonosas, que son las que más se observan, de acuerdo a las sustancias cerosas que producen, color blanquecinas, se alimentan en la parte aérea de las plantas, lógicamente, ¿no? Y acá también un apartado adicional, aunque en los hibernaderos están apareciendo últimamente diversas especies de cochinillas algodonosas, ¿no? Como se observa en la imagen, que tiene una cubierta de cera, de color blanquecino. Eh, Estas plantas aumentan, se dispersan en otoño, cuando las condiciones de temperatura son húmedas, bajas, ¿no? Son las más preferidas por esos tipos de insectos. Bueno, acá sabemos pues, que presentan una coloración blanquecina de su cera. Bueno, ponen un montón de huevos, pero aproximadamente son como 300 a 500. Daños directos generan daños parecidos a la de los pulgones, lógicamente succionan, pueden producir defolaciones parciales, porque esas plagas se ubican especialmente en los tallos, eh, lastimosamente por debajo de las hojas, también, la parte que prácticamente ni se ve a simple vista, provoca lógicamente la desecación. Tristemente es cuando un agricultor está ahí, ¿no? Haciendo su trabajo y observa que esas plagas afectan a los brotes. Es lo más triste que puede haber, ¿no? Pero se da el caso que también afecta a los brotes, de acuerdo a la gran concentración de nutrientes que tiene para su desarrollo, lógicamente, ¿no? Estas plagas intervienen ahí y malogran, ¿no? Lógicamente. Esta sí malogra, pero hay una parte mínima de rescatar para este tipo de especies que tienen una buena importancia económica como de uso decorativo, en la belleza de las mujeres, ¿no? Eh, las sustancias que esas segregan se usa para los esmaltes, más que todo. Pero es diferencia mínima, ¿no? Por lo demás sigue siendo plaga. Daños indirectos. Produce una sustancia, como ya había mencionado, la melaza, que segrega por las plagas, que favorece el ataque de hongos, lógicamente, produce una sustancia negra, se llama negrilla, y detiene, ralentiza o incluso hasta perjudica, ¿no? Lo pone en cero, la capacidad fotosintética de la planta afectada, ¿no?
y lógicamente perjudicando la calidad de cosecha, dificultad de penetración en los fitosanitarios, ¿no? Evita que la planta tenga el mismo rigor llamativo para la economía. Bueno, el trabajo consiste en reconocimiento, ¿no? Y acá hay unas especies por señalar, cócigos grandes, hembras móviles en todos los estadios de desarrollo, con patas en alas, producen ceras y su parte posterior se extiende a formar el ovisá. Estas plantas son consideradas, esas plagas son consideradas como cochinillas, no sé, insectos plaga, con verdadero escudo en la parte ventral, que sirve de protección, ¿no? Se mueven con relativa facilidad, reaccionan rápido, lógicamente, producen ceras. Los machos, por antenas, aparato bucal atrofiado, no pueden succionar, no están presentes, ¿no? Se reproducen mediante partenogénesis. Los machos solo sirven para copular. Las ninfas, recién nacidas, son dispersados por el viento. Lógicamente, estas especies son secas, secas, porque cuando está presente en una planta determinada, al momento de eliminarlas, de sacarlas como una cascarita, que por lo general son de color blanquecino, ¿no? Pero es como si estuviera seco ahí, pero están ahí presentes succionando, en el caso de la hembras, ¿no? Y bueno, en ese caso sería todo, profesor, la intervención, el reconocimiento primordial de este orden, tomando en cuenta lógicamente la importancia agrícola que puedan tener, ¿no? Como plaga, como de repente factores de control biológico, que es lo que se busca en la actualidad, para evitar los controles por agentes químicos, ¿no? Por compuestos, ¿no? Fungicidas, insecticidas y todos esos elementos que pueden perjudicar al cultivo muchas veces si no se los sabe usar correctamente, y también al medio ambiente, es lo que no se busca, ¿no? Pero bueno, el avance de la ciencia está progresando y para eso estamos, para siempre estar investigando y buscar nuevas soluciones para nuestro beneficio y el beneficio de todos, ¿no? Y eso ha sido, profesor, toda mi intervención el día en esta oportunidad, reconociendo las principales especies, porque en realidad son varias, ¿no? De las familias, de acuerdo a los efectos que estas ocasionan. En el siguiente capítulo estaré interviniendo, explicando todo lo importante, de acuerdo a la agricultura, eh, lógicamente reconocido para los del orden Lepidoptera, las diferentes familias de estos insectos, ¿no? Las mariposas, polillas y todo, ¿no? Bueno, profesor, en esa ocasión ya me despido y hasta otra oportunidad. Lógicamente, distinguiendo con lo que hemos estudiado anteriormente, tomar en cuenta siempre la importancia, ya sea plagas o control biológico, ¿no? Y de acuerdo a mi opinión personal, la plaga más pronunciada, o de acuerdo a mis experiencias, sin ni siquiera haber investigado, son los pulgones, porque yo he convivido más con esas plagas y con las moscas blancas, ¿no? Eso es lo que más o menos he ido ahondando de acuerdo a la experiencia. Pero eso no quiere decir que yo no esté alentando más, ¿no? A la investigación, claro, se tiene que investigar más, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, profesor, me despido, me despido entonces, profesor, y hasta la otra oportunidad, el siguiente capítulo. Buenas tardes.